un poco de lo que veníamos charlando, de la importancia de la palabra para poder expresarse, la palabra para mostrar ya. Básicamente es por eso lo que me motivó. Así que, nada, me parece que está bueno esto de poder bajar a la realidad algo que uno tiene siempre en la mente. Bien, muy bien. ¿Juan? Al muñeco que mandé recién, lo terminé haciendo casi al último momento porque quise hacer al Philly Dur, pero no me... La verdad no me gustaba lo que estaba haciendo, la composición de la... Quise hacer como una historieta y no me gustó. La probé, la hice como 3 veces y no había caso, así que dije, voy a inventar lo más estúpido que se me ocurra y salió Rigoberto, el cocodrilo que baila breakdance en el espacio exterior. Bien, Juan, muchas gracias. Es muy creativo el cocodrilo. Le faltó igual el casco, obviamente, si está en el espacio exterior. No necesita respirar. Ah, perfecto. Es mágico, respira a través de la magia. Está más allá de... Claro. Eso es lo bueno de ser un personaje imaginativo. Claro. No, bueno. Yo... Miren, un paréntesis. De hecho, tenía una historia corta hace tiempo que siempre me anda dando vueltas por la cabeza y nunca la puedo concretar. Así que lo que hice es hacer una especie de una parte de esa historia. A ver, creo que acá la tengo. Se llama, si están listos, empiezo. Se llama 289. La historia, el tiempo, las estrellas, el cosmos, todo fluye hacia adelante, comparables con un río que solo fluye en un sentido. Sin embargo, al igual que este último, se divide en distintos flujos, llegando incluso a ser caóticos, creando inundaciones o sequías. Todo ese flujo constante, tarde o temprano, se vuelve caos. Esta es mi historia, pero no solo mía, sino también la de mi mundo. Se podría decir que el comienzo data en 1969. El hombre logra poner un pie en la luna. Un gran paso para el hombre, un gran salto para la humanidad. Era la premisa de lo que vendría a futuro. En ese momento nos dimos a conocer. Aquellos primates habían logrado salir de su cueva y estaban en otra tierra, tan alejados de la misma que parecía inconcebible ver todo ese pasado que teníamos a nuestra espalda. Estos seres tan pequeños e insignificantes habían logrado dar un salto hacia su satélite orbital, pero como ya dije antes, esto es solo el principio. Ahora lo percibo todo y lo puedo ver a través del tiempo. Han pasado 50 años, 100 años, 200 años, y el humano sigue igual, egoísta, insensato y ambicioso. Sin embargo, ha logrado cosas buenas, como dejar el planeta que le dio la vida. En una carrera por la supervivencia, el hombre se deshizo de esa roca a la cual ya le había succionado la vida. Pocas tribus nómades quedaron en ella, con la gran tarea de remontar la naturaleza que perecía paulatinamente. Se podría decir que ese miedo que teníamos de ser invadidos por otros seres a causa de que se quedaran sin recursos en sus planetas, lo íbamos a generar nosotros, saltando de galaxia en galaxia, arrasando todo aquello que se encontrara en nuestro camino. Tal vez, de esa misma manera, fue como llegamos al planeta Tierra. Nuestro anterior territorio se quedó sin recursos, entonces saltamos a otro, cual langosta, en busca de comida. Eso es otra historia. Mi nombre yace en el vacío de la galaxia. Ahora puedo percibir todo a mi alrededor, desde la radiación de un sol que está por sucumbir hasta las moléculas atómicas que se expanden dentro de un agujero negro. Todo ocurrió demasiado pronto. Un haz de luz atravesó mi casco mientras hacía un control rutinario fuera de la PEVI-17, Plataforma Espacial de Búsqueda Inteligente. En ese momento, en un acto instintivo, cerré mis ojos y todo se tornó gris. Luego, oscuro. Traté de abrir mis ojos lentamente, pero todo se veía borroso. De a poco, volvió la claridad, y empecé a percibir ciertos contornos que poco a poco se alejaban, y sacudí mi cabeza para aclarar la vista, y me percaté de que estaba girando lentamente hacia la derecha. Revisé el arnés, pero ya era tarde. ¡Qué idiota fui! No sujeté el cable de seguridad. Ya no había esperanza para mí. Solo me quedaban 5 minutos de oxígeno. Activé la baliza de emergencia, dado que es el protocolo, pero por más que la alarma sonara, nadie llegaría a tiempo.
La plataforma más cercana estaba a 1850 kilómetros de distancia y ninguna de las naves estaba equipada para rescate. El tiempo pasaba, y aunque no lo crean, 5 minutos pasan demasiado lento cuando lo único que los separa a uno del abismo interminable del espacio es un simple biotraje Newman. Luego de unos segundos, recibí la primera llamada. PEBI 15, recibiendo. Ha sonado la baliza de seguridad desde su PEBI 17. ¿Cuál es su situación? PEBI 15, aquí, ingeniero número 289. He salido a hacer una revisión de rutina cuando... lo que ocurrió realmente. 289, continúen. Disculpe, repito. Salí a hacer una revisión de rutina cuando un reflejo se proyectó en mi casco. Me distrajo y expulsó de la superficie de mi plataforma. Cuando revisé mi arnés me percaté de que estaba roto. Jamás voy a decir que se me olvidó colocarlo. Y ahora me encuentro haciendo una caminata espacial sin cable y sin propulsores. ¿Cuánto tiempo de oxígeno le queda? 4 minutos, 20 segundos y contando. Lo siento. ¿Hay algo que pueda hacer desde aquí? ¿Podrías quedarte el micrófono mientras pasa el tiempo? No quiero quedarme solo aquí. Claro que sí, amigo. No te preocupes. Esto solo va a ser temporal. Ya pasará. Creo que es el peor consejo que escuché en mi vida. Lo siento. Está bien, no te preocupes. Transcurrió cierto tiempo cuando se activó la luz roja de mi casco, la cual me reportaba que solo quedaba 1 minuto de oxígeno. Miro al frente y veo la inmensidad del espacio que me abraza y activo mi bitácora de voz. Bitácora del ingeniero número 289, día 23, última entrada. Estoy flotando en el abismo espacial, rotando lentamente, ensimismado en mis pensamientos. Debí haber sido más prudente, pero ya no volveré a cometer más errores. Ese fue el último. Mi mente se nubla de pensamientos. No veré nunca más a mis padres, a mis hermanos, ni a Elena. Dejo esta transmisión abierta para quien la encuentre. Soy participante de la misión Curiosity 28 en búsqueda de especies no terrestres. Si logran recibir y transcribir este mensaje, por favor, vengan a mi ayuda. Son mi única esperanza. Mi nombre es... Un resplandor rojo titilante me cegó, mientras un tintineo me ensordeció. Es la alarma de oxígeno marcando los 10 segundos restantes que se transformaron en 9, para disminuir a 8, seguido del 7, mientras que en 6 mis labios tiritan, y el 5 es acompañado por una lágrima que se desliza por mi mejilla al compás de 4, y chocando contra el casco, mientras el segundero marca el 3, que le da el paso al 2, que espera lentamente el nacimiento del 1, para finalmente llegar al 0, marcado por un interminable pitido que se aleja lentamente de mis oídos y desaparece junto a mi último aliento. Fin de la primera parte. Tremendo, Kevin Saurio, pero que no muera, por favor. Muy bueno. Muy bueno. Bueno, Está buenísimo, boludo. el Muy bueno. mensaje duró 6 minutos, lamento decirle, pero bueno. Increíble, está re bueno el cuento. Que no muera, por Buenísimo, favor. Gracias. Me inspiré mucho en lo que es Isaac Asimov y Ray Bradbury, que hace muchos cuentos así, tipo espaciales, y un poco de Neil Gaiman para ponerle un poco de suspenso. Buenísimo, está buenísimo, Kevin. Muchas gracias por compartirlo. Gracias. Vieron que yo les pedí esto, todos compartieron ya. Macarena. Macarena. Hola, hola. ¿Me escucha? Sí, te escuchamos ahora. Que yo lo mandé por PDF, se lo mandé el cuento, que es cortito. Ah, muy bien. Está bien. ¿Querés leerlo ahora o no? No. Bueno, está en el grupo de WhatsApp, está bien. Sí, está la imagen, que en realidad fue un cuento que yo escribí hace un tiempo en el seminario de arte literario, y era sobre fantasía. Entonces, justo yo inventé el sombrero ese de fantasía y escribí el pequeño cuento. Que en Genial. realidad el sombrero al final, cuando hice la presentación del cuento, hice el sombrero todo de papel del tamaño de mi cabeza. Buenísimo, sí lo leímos, lo leí justo antes de empezar la clase, está muy bueno. Bueno, miren, esto que hemos hecho de ir compartiendo esta situación imaginaria, imaginar un personaje,
y en torno a ese personaje generar una historia. Esto lo podríamos haber hecho como un taller literario, artístico literario. Pero miren, en el fondo, lo que yo quiero que ustedes piensen es que ese ingeniero número 289, la dama de papel, la señora del sombrero alegre, el sombrero de fantasías o el cocodrilo que baila flash dance, no existían hasta que ustedes le dieron entidad. No existían hasta que ustedes le dieron entidad. ¿Está bien? Ahora, fíjense, vamos a tomar un personaje. Vamos a tomar al ingeniero número 289 que nos ha dejado ahí muy tensos. No sabemos si va a morir o si lo van a rescatar. Pero tomemos ese ejemplo. El ingeniero número 289 para mí no existía hasta hace 5 minutos. No existía en mi realidad. Sin embargo, ahora existe en mi propia realidad intelectual. Existe en mi pensamiento. Porque mientras Kevin lo narraba, nos lo íbamos imaginando, ¿o no? Íbamos imaginando la situación del astronauta, del tipo, y se va muriendo. Ahora, hasta hace 5 minutos, ese ingeniero 289 no era nadie para nosotros. Ahora es alguien. Es un personaje imaginario. Y ese personaje imaginario vivía primero en la idea de Kevin. Luego lo plasmó en un papel, supongamos. Y ahora ese ingeniero 289 vive en nuestra propia imaginación. Va ampliando su ámbito de realidad. ¿Se entiende? Y si algún día lo publica y mucha gente lo lee, ese ingeniero 289 va a vivir en la mente y en el pensamiento de las personas que lo lean. ¿Se entiende? El personaje Philidur, que ahora tenemos una imagen del personaje, que es la que le dio Micaela, ese personaje, cada vez que alguien lo lee, inicia una batalla. Cada vez que alguien lo lee, empieza con sus cuestionamientos existenciales, se enfrenta en una cruel batalla y finalmente muere. Y va a morir cada vez que alguien lo lea. No solo va a morir en el papel, sino también en la imaginación, ¿se entiende? Esa realidad es una realidad imaginaria, producto de la imaginación y producto de la ilusión. Pero además, esto que nosotros hacemos en pequeña escala, la humanidad lo ha hecho a gran escala. Voy a mostrarles algo, les voy a compartir algo. ¿Pueden ver esto que está ahí? Sí, profe. Un ateniense. Sí, en realidad es Aquiles. Este es un regalo de un amigo traído de Esparta. Bueno, miren, este es Aquiles. ¿Saben quién fue Aquiles? Sí. Un personaje. Brad Pitt, obviamente. Miren, vamos a hacer como una cebolla y vamos a ir sacándole facetas a esta realidad. Vamos a empezar de nuevo. ¿Qué es esto que ven acá? Una representación de un personaje. Una Bien. estatuilla. Bien, es una escultura, una estatuilla, en primer lugar. Uno podría decir, y es un pedazo de metal, que también lo es. Pero tiene forma, tiene figura. Es una estatuilla, es una escultura. En primer lugar, le vamos quitando capas, ¿no? A esta realidad. Ahora, es una estatuilla, es una escultura. ¿Qué más podemos decir de este personaje que tenemos acá?
Su vestimenta. Su vestimenta, ¿de qué es? De la Edad Media. Sí. En realidad es de la edad antigua, ¿está bien? Deberíamos situarlo más o menos según su vestimenta, y si el escultor o el artista que lo hizo fue fiel, deberíamos situarlo más o menos en el siglo VII antes de Jesucristo. ¿Ven? ¿Qué es? ¿Qué representa? Un soldado. Es un soldado, muy bien, como miles de soldados de esa época que más o menos lucían así. Además, este soldado tiene un nombre y se llama Aquiles, un personaje de Hesíodo, célebre Aquiles. Si leyeron la Ilíada, ahí aparece este personaje. La Ilíada es el drama de Aquiles, un personaje mítico que es hijo de Peleo y Tetis. Tetis es una nereida que va en el cortejo de Poseidón. Y Tetis y Peleo tienen un hijo. Peleo es un rey, es el rey de Tebas. Y su madre, que es una nereida, que vive en el mar junto con Poseidón, le hace un regalo. Y ese regalo es la inmortalidad. Lo sumerge en la laguna Estigia, se llama. Es la laguna que separa a los vivos y de los muertos. Y sumergiéndolo en esa laguna, esas aguas lo hacen invulnerable, inmortal. Con el único detalle que para sumergirlo lo toma del talón y lo sumerge. Por lo tanto, todo su cuerpo es invulnerable, menos su talón. ¿Han escuchado hablar del talón de Aquiles? Sí. Bien. Ahora bien, pensemos un momento. Si uno habla de Aquiles, es muchísima gente que lo conoce a ese personaje, porque lo ha leído a través de Hesíodo. Ahora, hay otro personaje, o otras personas, perdón, que lo han escuchado. Quizás el refrán, quizás conocen la historia, alguien se la contó, pero es ineludible que es un personaje conocido a través de los cientos de años que han sucedido desde que este libro fue escrito, la Ilíada, hasta ahora. Podemos decir que Aquiles vive y ha vivido en el pensamiento, en la imaginación de toda la gente que lo ha leído, la imaginación de la humanidad por mucho tiempo. Aquiles es una idea, ¿de quién? De Hesíodo. Hesíodo es el que crea esa realidad. Y esa realidad, a medida que la vamos leyendo, la vamos haciendo propia, como nos pasa con el ingeniero número 289. Y esa realidad es plasmada por Homero, ¿no? Así es. Justamente. Esa realidad es plasmada exactamente, la Ilíada, escrita por Homero, perdón, no por Hesíodo. Y Homero, cuando la describe, se acuerdan que Homero escribe la Ilíada y la Odisea, con dos personajes claves. Uno es Aquiles y el otro es Odiseo. Y a través de esos personajes nos va a hablar cómo es el mundo griego. Pero lo interesante de esto es que esos personajes son personajes imaginarios y que sin embargo han vivido en la imaginación de la humanidad. ¿Está bien? Podemos hablar de otro personaje, Drácula, por ejemplo. Gandalf. No sé. El unicornio. Cualquier personaje producto de la imaginación. Mary Poppins. Mickey Mouse. El auto Cars. El Rayo McQueen, por ejemplo. Es decir, todos esos personajes no existían hasta que alguien lo creó y lo socializó. Y ahora prácticamente son personajes públicos. Entonces, la pregunta es, ¿son reales? No. Bien, díganme, la pregunta es, ¿son reales? La respuesta va a ser sí, ¿por qué? No, ¿por qué? Los escucho. A mí me parece que sí, porque toman vida
nuestra cabeza y a la vez de la cabeza los trasladamos a nuestra realidad, ya sea de forma material, visual, etc. Bien. Macarena. Yo digo que no porque justamente son imaginarios, pero si es como lo que dice Juli, está bien, porque si no fuera porque nosotros los creamos o los socializamos, no existirían. Quedarían meramente en la imaginación. Bien. Muy bien. Miren, vamos a hacer una prueba de esto, porque de hecho es producto de la imaginación. Pero como el lenguaje es multiplicador, a donde yo me comunico, también comunico mis ideas, comunico mi imaginación, comunico el producto de mi imaginación. ¿Está bien? Si yo voy a mostrar un personaje, puede que ustedes lo conozcan, pueden que no. ¿Qué es este que ven acá? ¿Qué es? ¿Es Legolas? Bien. ¿El resto sabe quién es? No, perfecto. Bien. ¿Saben quién es Legolas? Sí, el del Señor de los Anillos. Perfecto, Legolas. No sé. Exactamente, porque saben que cuando uno lee un libro X, de alguna manera te apropias de la imaginación de ese autor, de sus personajes, de sus narraciones, y entonces aparece un objeto como este, y para alguien que lo leyó es identificable. Pero para el que no, no. ¿Entiende? Sí. Ahora, fíjense, cuando nosotros creamos esa realidad y la socializamos, de alguna manera, eso vive en la imaginación también y en el pensamiento de las otras personas. Eso es lo que, ¿se acuerdan del libro de Borges, Las ruinas circulares? El personaje, que es protagonista de un cuento, sueña a otro personaje protagonista del cuento. ¿Está bien? Y ese personaje sabe que el producto que él ha creado es imaginario. Lo que él no sabe es que él también es un ser imaginario, pensado por otro que en ese momento lo está soñando. ¿Ven? Estas situaciones lo que hacen es poner en quiebre el concepto que nosotros tenemos de realidad. Contéstenme esta pregunta. ¿Qué es la realidad para ustedes? ¿Podemos decir que es algo que podemos ver y tocar? Bien. ¿A través Bueno, de los sentidos? para Cecilia, la realidad es algo que podemos ver y tocar, es decir, pasa por los sentidos. Claro, por los sentidos. Bien. Es una manera de pensar la realidad. Hay gente que piensa que la realidad es así. Es decir, todo aquello que yo puedo experimentar directamente por los sentidos es real. ¿Está bien? Ahora, siendo así, hay un montón de cosas que son reales que nosotros no estamos seguros que existen, que de alguna manera hacemos un acto de fe y creemos. Por ejemplo, creemos en los agujeros negros. ¿Han escuchado hablar de los agujeros negros? Sí. Cecilia, ¿para vos existen los agujeros negros? Yo creo que sí. Bien, pero es algo que no podés ni tocar ni ver. Claro, pero está dentro de una parte de creencia, es como decir, bueno, creo en Dios, es una cuestión de fe, creo que existe, lo siento de alguna manera, digamos, pero me pasa lo mismo con los agujeros negros, o sea, en teoría podría ser que existen, pero es una cuestión de creencia, digamos. Aunque ustedes no lo crean, nosotros creemos mucho más de lo que pensamos, porque en realidad le creemos. Puede ser que le creamos a una religión, puede ser que le creamos a la ciencia, ¿ok? La ciencia nos dice, existen los agujeros negros, vivimos en una galaxia, hay cuásares, hay estrellas de neutrones, perfecto.
lo estudiamos en el secundario, lo vemos, lo vemos a través de las imágenes que en teoría son reales, y terminamos, ¿qué? Haciendo un acto de fe, terminamos creyendo que eso que nos dicen es real, pero en el fondo no podemos constatar que los agujeros negros realmente existen. Dice, pero lo dice la ciencia, pero yo personalmente no lo puedo constatar. Entonces, ¿qué hago? Le creo a la ciencia. ¿Está bien? Y así terminamos generando una estructura de pensamiento que esa estructura de pensamiento está basada, en muchos casos, en un sistema de creencias, nada más. Acuérdense esta frase, nosotros creemos y nosotros creamos la realidad. Porque si yo creo que existen los agujeros negros, entonces son reales para mí. Ahora, si yo dijese, no, para mí no existen. A ver, demuéstrenmelo, quiero verlo. Bueno, entonces para mí no van a creer hasta que alguien me lo demuestre, por ejemplo. Y así cada aspecto de la realidad. Lo que quiero hacer con esta clase es que ustedes vean que la realidad es mucho más compleja que lo que nosotros creemos. ¿Ven? Porque a esa realidad de los sentidos deberíamos sumarles también esta realidad que tiene que ver con la imaginación y que tiene que ver con el pensamiento y que son totalmente reales. ¿Ven? Bien, Ceci contestó a la pregunta ¿qué es la realidad? ¿Quién más contesta? ¿Qué es la realidad? Para mí, no sé si está bien, pero para mí a veces es un poco utópica, porque a veces queremos ver la realidad más allá de lo que creemos. No sé si está bien, pero a veces es utópica para mí. No es tan real del todo como la percibimos. Bien. Es verdad, Macarena. Nosotros, como dije, creemos y creamos. Continuamente creamos realidades. Vamos creando la realidad que nos circunde. La creamos de muchas maneras. La creamos porque la pensamos, pero también la creamos porque emocionalmente lo sentimos. Entonces, la emoción que me atraviese en ese momento hace que yo perciba la realidad de una manera diferente. Y de alguna manera le estoy dando, si no la estoy creando, le estoy dando matices a esa realidad. Que todo la vamos a percibir de manera distinta. Incluso habrá gente que no lo percibe. En ese gran abanico de realidades y de creencias, ¿no? Porque uno dice, yo le creo a la ciencia. ¿Ah, sí? ¿Y qué le cree? Que venimos, eh, que el universo comenzó en el Big Bang. Perfecto, bien. No lo podemos demostrar todavía. Simplemente es una hipótesis. Es un paradigma. ¿Y qué hacemos? Y le creemos a la ciencia. ¿Entienden? Y nos dicen que que la tribu de las Amazonas fue una tribu del Asia Menor. ¿Y qué hacemos? Y creemos. En realidad son personajes mitológicos, pero los creemos. Hay un río que lleva ese nombre, Amazonas. ¿Inspirado a qué? En los en los personajes mitológicos, en las Amazonas. Bien, a lo que decía Micaela recién, ¿los dragones existen? Vean los mitos asiáticos, vean los mitos de Japón, de China, y van a ver que el dragón, para ellos, es un animal mitológico que lo tienen muy presente. En muchas de sus celebraciones, en muchas de sus creencias, aparece. Los centauros, los minotauros, son animales mitológicos, pero que de alguna manera existen socialmente, porque tienen una realidad producto del pensamiento del autor, y al socializarlo, de alguna manera, viven en esta realidad intelectual e imaginaria que nosotros creamos, ¿entienden? Ahora bien, también la realidad que nos circunda, esa que tocamos y que vemos,
que nos cuenta Cecilia, también se ve alterada por nuestra propia percepción. Por ejemplo, el tiempo. El tiempo cambia de acuerdo a cómo nosotros percibimos la realidad. ¿Está? Cuando uno está aburrido, quizás en una sala de espera, sin el celular, sin un libro, sin nada que hacer, pareciera que el tiempo no pasa. O cuando estás esperando a alguien que ansías mucho, pareciera que el tiempo se estira, y se estira, y se estira. Ahora, cuando estás en un momento en donde lo estás disfrutando, y ese momento es placentero, y quizás es divertido, pareciera que el tiempo es fugaz. No te das cuenta del paso del tiempo. Pasa rapidísimo. ¿Qué cambió si el tiempo es el mismo? Lo que cambia es la percepción que tenemos nosotros de esa realidad. Y esa percepción va a alterar cómo nosotros percibimos el tiempo. Y el día pasa volando. O el día se hace eterno. ¿Ven? Entonces depende mucho de nuestra propia realidad. Esto es lo que nos plantea, en cierto modo, Descartes. Yo soy el sustrato de la realidad. Yo la creo. Yo creo mi propia realidad. Entonces, a medida que lo creamos, vamos creando el entorno que nos circunda. Hay un montón de situaciones en este gran abanico que acabamos de abrir de la realidad que podríamos cuestionar y pensar. Así como lo sabemos de los agujeros negros, aunque la ciencia nos dicen que sí y que teóricamente le han podido sacar una foto, ¿no? ¿Vieron? El año pasado le sacaron una foto a un agujero negro. ¿Y qué hacemos? Le creemos. Y le creemos que le sacaron una foto a un agujero negro. ¿Entienden? Bien, pero también uno puede encontrar un libro que te cuente y te dice que existen los gnomos y las hadas y que existen los duendes y que hay gente que tiene encuentros o percepciones de vida extraterrestre. Y voy a decir, eso no le creo. ¿Y entonces qué le creo? ¿Se entiende lo que digo? De alguna manera, esa realidad que nos circunda está plagada de estos seres imaginarios, pero que esos seres imaginarios quizás para algunos son muy reales porque están dentro de su campo de la percepción. Y acá podríamos ampliar más aún el concepto de la realidad y pensar, ¿qué es la realidad? Vivimos en una realidad tridimensional, pero hoy la física cuántica dice que pueden haber múltiples dimensiones. ¿Qué pasa con la cuarta, con la quinta, con la sexta? ¿Qué pasa con las múltiples dimensiones? ¿Se podrán comunicar esas dimensiones? ¿Y si existieran seres que son interdimensionales? ¿Y si hay realidades que existen y no las podemos percibir? Todas esas preguntas es muy interesante que en algún momento las pensemos como preguntas, como disparadores, como pensamiento de mi propia realidad. ¿Por qué? Porque ustedes son artistas. El artista crea realidades. El artista crea realidades continuamente. ¿Se acuerdan? Es lo que decía Platón. ¿Por qué los artistas son peligrosos? Porque crean realidades que no existen. Entonces, ¿qué hace Borges con sus cuentos? Crea realidades. Y esas realidades modifican mi manera de pensar la realidad. ¿Ven? ¿Qué hizo Homero con Aquiles en la Odisea o qué hizo en la Ilíada? Y nos encontramos con grandes literaturas que lo que han hecho es darnos elementos para pensar la realidad. Y que pensamos la realidad gracias a ellos. Y tenemos una manera de pensar la realidad en relación a esos relatos que hemos tenido. Entonces, el arte lo que hace es tener algo maravilloso que se llama metáfora. La metáfora es una manera distinta y diferente de expresar la realidad, de percibirla y de expresarla. Entonces, esa metáfora es la que explica la realidad cuando las palabras se acaban. Cuando queremos decir algo, pero las palabras no logran ser comunicativas. Entonces lo escribimos, entonces lo dibujamos,
entonces lo actuamos, entonces lo bailamos y entonces a veces físicamente lo expresamos. ¿Ven? ¿Cuántas palabras expresa un abrazo? ¿Cuánto decimos con un apretón de mano? Hay una comunicación, hay una real comunicación en donde no tiene que ver las palabras y no tienen que ver mucho el intelecto, es una comunicación emocional. Somos personas, diría Platón, somos un cuerpo que habita un alma, diría Platón. ¿Se acuerdan? Esa alma que andaba por el mundo de las ideas y que de repente cayó en mí. Soy un cuerpo que habita un alma. Y que esa alma, según la teoría de estos antiguos griegos, que algunos creían en la transmigración de las almas, esa alma va a ir pasando de evento en evento de la reencarnación con el único fin de aprender. Y diría Platón, de purificarse para poder volver a dónde? Otra vez para volver a el mundo de las ideas y poder gozar de ese placer intelectual de estar con esas ideas claras, eternas, inmutables y perfectas. Es una manera de ver la realidad, la que propone Platón. ¿Ven? Entonces, la realidad tiene que ver mucho con lo que nos han dicho que es la realidad. ¿Cómo nos han contado que son las cosas? Con los relatos que la ciencia, que la educación, que la escuela y que los padres nos han dicho que la realidad es. A veces hay que sacarse un poco esa construcción que han hecho de esa realidad para nosotros y pensar nosotros mismos mi propia realidad. No tengo más que mi propia realidad y lo que me circunda. ¿Ven? Ahora, esa realidad que me circunda, yo la creo continuamente. Y podríamos preguntarnos muchas más cosas. En esta realidad, ¿qué es la vida? En esta realidad, ¿qué es la muerte? ¿Qué es existir? ¿Cómo nos comunicamos? ¿Cómo creamos realidades con otros? Fíjense que hay una forma, hay una manera de trascender. Trascender es ir más allá del límite. ¿Cuál es el límite por autonomía que tenemos los seres humanos? La muerte. ¿Cómo uno trasciende la muerte? Y lo hace de muchas maneras. Uno trasciende en sus hijos. Uno trasciende en un cuento. Uno trasciende en una obra. Por ejemplo, la Mona Lisa. Por ejemplo, la Venus de Milo. Por ejemplo, el Aquiles de Homero. Son personajes que han trascendido a su propia muerte y que de alguna manera son parte de la humanidad y son parte del conocimiento y de la imaginación que la humanidad hace a partir de esas ideas que fueron propuestas por estas personas. Los artistas trascienden continuamente la realidad, la muestran de forma diferente. Y a veces alguna de nuestras obras puede trascendernos a nosotros mismos. Pero para eso hay que creer, hay que creérnoslo, hay que creer y hay que crear. ¿Se entiende? Si yo creo, estoy creando la realidad, pero porque la estoy creyendo también. Entonces, ahí es donde se produce ese fenómeno maravilloso que es darle entidad, darle vida a algo que antes no existía, como por ejemplo el ingeniero número 289. Antes no existía, ahora lo tengo muy presente, estoy ansioso, no sé qué va a pasar con ese ingeniero. Pero ven cómo esa comunicación de pensamientos, de idea y de imaginación nos involucra continuamente unos a otros. Por eso es muy importante qué pensamientos nosotros dejamos que nos lleguen y nos afecten. Si nosotros estamos todo el día mirando la televisión y las noticias, es posible que en algún momento nos sentamos aterrados, porque las noticias en el fondo lo que intentan es asustarnos continuamente. Nos dicen cuánta gente se ha muerto con la epidemia y todos los días nos comunican cuánta gente va muriendo. ¿Que es real? Es real. Creemos que es real.
Ahora, si es real, bien, yo puedo decir, ¿y con esto qué hago? ¿Me deprimo esperando que algún día me toque a mí? ¿O trato de hacer algo? ¿Y cómo lo comunico? ¿Y cómo creo esa propia realidad que me circunda? ¿Entienden? El crear esa realidad es como yo enfrento la realidad. Cómo dejo que la realidad me afecte, pero también cómo yo intervengo en la realidad de otras personas. La educación es una intervención. Yo intervengo en la vida de ustedes, intervengo en su manera de pensar, por lo menos en su forma de cuestionar la realidad. Entonces, soy alguien que les va a plantear a ustedes muchas preguntas. No sé si tantas respuestas, pero sí muchas preguntas, porque esa es mi tarea como profesor de filosofía. De construir el concepto que ustedes tienen de realidad para que ustedes puedan construir uno nuevo. De construir el concepto que ustedes tienen de arte para que ustedes puedan construir uno propio. ¿Entienden? Entonces, dejar de ser repetidores de teorías, de ideas, de pensamientos, para empezar a pensar por nosotros mismos. Esa es la propuesta. Y fíjense, este autor que hemos visto, y que se llama René Descartes, es un autor fascinante que nos ha dado esta posibilidad de divagar un poco con el concepto de la realidad. Influyó muchísimo, se llama el padre de la modernidad, porque influyó mucho en los otros filósofos que vinieron después de él. Y aparecieron otros movimientos. Uno de esos va a ser Kant. Pero va a haber otros que son alemanes y que tienen que ver con el idealismo. Profe, disculpe que lo moleste. Sí. Macarena y Juan no pueden ingresar a la reunión, están pidiendo ayuda. No sé, parece que les sale todo negro y no pueden ingresar. ¿Usted tiene idea por qué? No, no lo sé. Hay unos mensajes ahí. ¿Mensajes donde en el WhatsApp? Sí. Dice, no me sale la imagen, tampoco puedo escuchar, y Juan dice, el ingeniero se fue salvando, bueno, por el cocodrilo, es otro de los. Pero piden ayuda por WhatsApp que no pueden ingresar. Bueno, y entonces no sé qué hacer. Si no, paramos acá y volvemos a entrar todos de vuelta. La verdad que no sabría decirlo. No sé, vos, Kevin, que conoces un poco más el programita. Kevin, Estoy en eso. dale. Si no, podemos hacer eso. Salimos todos y cerramos acá la grabación, salimos todos y volvemos a entrar y ver si así funciona. Ah, a mí me pasó, ¿se acuerdan? Yo me quedé sin internet, no sé qué pasó, quedé fuera del programa. ¿Cerramos acá? Sí. Bueno. Bien, cerramos y volvemos a entrar y ahí estábamos hablando de los movimientos que surgen a partir de Descartes, ¿está bien? Bien. Bien, listo, salimos.